Hola amigos de YouTube, hoy vamos a resolver un ejercicio de transferencia de calor o conducción en estado estacionario. El ejercicio lo que dice es que en una instalación de fabricación de bolas de latón de 2 pulgadas de diámetro existe una conductividad de 64.1 BTU por hora por pie por Fahrenheit, una densidad de 532 libras masa por pie cúbico, un calor específico de 0.092 BTU por libra masa por Fahrenheit. Y nos dice que inicialmente estas bolas están a 250 grados Fahrenheit. Se sumergen en un baño de agua que está a 120 Fahrenheit durante un periodo de 2 minutos, a una razón de 120 bolas por minuto. Nos dicen que si el coeficiente de transferencia de calor es de 42 BTU, determinemos cuál es la temperatura de las bolas después de haber sido sumergidas y también la razón a la cual se necesita eliminar el calor del agua para mantener la temperatura constante. Bueno, del planteamiento del ejercicio tenemos un diámetro, tenemos una conductividad, tenemos una densidad y tenemos una capacidad calorífica, así como las condiciones del sistema, como una temperatura inicial de 250 grados centígrados, una temperatura ambiente o temperatura del cuerpo donde va a ser sumergido el objeto de 120 Fahrenheit. Tenemos un tiempo estimado de 2 minutos, una razón de bolas por minuto que están pasando por el sistema y el coeficiente convectivo del ambiente al que están sometidos los objetos, que es de 42 BTU. Bueno, lo primero que nos piden es determinar si el sistema es o no de masa concentrada. Para determinar si el sistema es o no de masa concentrada, tenemos que estimar el BIOT. Para estimar el BIOT necesitamos el coeficiente H, la longitud característica del material o del objeto y su conductividad térmica. Entonces, lo único que desconocemos del BIOT en este momento es su longitud característica, que la podemos determinar como el volumen sobre el área del cuerpo. Sabemos que el volumen de una esfera es pi por el diámetro al cubo sobre 6 y su área es pi por el diámetro al cuadrado. Simplificando términos, nos queda que la longitud característica es el diámetro entre 6. Encontramos que la longitud característica de estas esferas es 0.0277 pies. Para llegar a este resultado tuvimos que pasar las 2 pulgadas que teníamos a pies aplicando un factor de conversión. Encontramos que esas 2 pulgadas es el equivalente a tener 0.1666 pies. Luego podemos calcular el BIOT con el H, la longitud característica y la conductividad del material. Entonces estimamos que el BIOT es 0.01820 y eso es menor que 0.1. Luego el sistema lo podemos trabajar como si fuese un sistema de masa concentrada. Para determinar el análisis del sistema concentrado tenemos una ecuación que nos dice que el tiempo en un instante t menos la temperatura del ambiente donde va a estar introducido el objeto sobre la temperatura inicial del cuerpo menos esa temperatura ambiente es igual a Euler a la menos b sobre tau, donde b es una constante que podemos determinar como h sobre la densidad, la capacidad calorífica y la longitud característica del cuerpo. Como conocemos todos los valores, lo único que tenemos que hacer es reemplazar b. Estimamos que b es igual a 8.60 por 10 a la menos 3 segundo a la menos 1. Luego que tenemos b, podemos proceder a despejar el tiempo en un instante t de la ecuación anterior. ¿Sí? Luego que tenemos esto, simplemente tenemos que reemplazar los valores y determinamos que la temperatura en ese instante, o sea, en ese momento en que pasan 2 minutos, el sistema va a estar a una temperatura o sea, las esferas van a estar a 166.31 grados Fahrenheit. Luego, lo que tenemos que hacer es determinar la cantidad de calor que está siendo disipada de las esferas hacia el agua por convección. Ese calor es igual a la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de las temperaturas. La diferencia de la temperatura en un tiempo menos la temperatura inicial que tenía el cuerpo en ese momento. Nosotros bien sabemos que la masa es lo mismo que tener la densidad por el volumen. Por ese P, por la temperatura en un tiempo, o sea, la temperatura a los 2 minutos que ya la calculamos anteriormente menos la temperatura inicial. Ahora simplemente tenemos que reemplazar todos los valores que tenemos y encontramos que la cantidad de calor producido por esas esferas en ese momento es de 9.92 BTU por cada esfera. Luego, como tenemos una razón de esferas que están pasando
en ese instante por el agua, podemos determinar cuánto calor necesita ser disipado del agua para mantener su temperatura constante. Entonces encontramos que el flujo de calor que necesita ser disipado para mantener la temperatura constante en el agua donde están siendo enfriadas las esferas es equivalente a 1191.51 BTU por minuto. Quiere decir que se tiene que estar extrayendo este valor del agua para mantener su temperatura constante. Gracias.